Empleados de un camión de tacos son arrestados mientras trabajaban. Las tácticas de los agentes son cuestionadas y ponen en alerta a toda una comunidad. El desconcierto en los rostros de los trabajadores es conmovedor. Intervención divina para defender a los inmigrantes. Las iglesias contraatacan al gobierno del presidente Trump y se unen en una demanda. Sus exigencias protegerían a millones de personas. Los riesgos de una guerra de aranceles a nivel global. Varios países reaccionan a las tarifas impuestas por el presidente Trump. El futuro económico de millones de personas se ve amenazado. No tengo palabras para expresar lo que siento, la verdad, lo perdí todo. El dolor de la tragedia de Guatemala. Familiares de las víctimas logran recuperar sus cuerpos, pero ahora inicia la triste labor de sus funerales y darles sepultura. Se están llevando a cabo operaciones espías sobre los cárteles de la droga, pues la presencia de aviones estadounidenses cerca del territorio mexicano desata reacciones. Un exagente de la DEA asegura que es posible. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Iniciamos con un operativo polémico de agentes de ICE. La comunidad se encuentra en alerta luego que se descubriera el impactante video de una redada que se realizó en un camión de comida en la ciudad de Tennessee, donde hombres vestidos de civiles se llevaron a los empleados sin siquiera mostrar una identificación. María Teresa Sarabia nos tiene los detalles. Esta es la cámara de seguridad del negocio Taco en Ganas, en la ciudad de Córdoba, en Tennessee. En ella se ven 3 empleados trabajando tranquilamente hasta que llega un grupo de hombres vestidos de civil, incluso uno con la cara cubierta. El empleado habla con uno de ellos y le dice que se vaya con él. El empleado le dice que tiene que hacer una llamada. Luego llega otro hombre y se llevan a todos los empleados a jalones. Después, uno de ellos regresa para recoger su teléfono y cerciorarse que todas las llaves de gas estén apagadas y que todo esté en orden. Esta redada encendió las alertas por la forma en que se realizó, pues la gente se preguntó si fue llevada a cabo por civiles vigilantes, porque estos hombres no llevaban ningún uniforme, identificación o insignia que dijese que eran agentes de inmigración. Pero según un comunicado del alcalde de Memphis, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional confirmó que en efecto la redada fue realizada por agentes federales. Por su parte, los dueños de la franquicia Taco en Ganas publicaron en su cuenta de Facebook que no tenían idea de lo sucedido hasta que vieron la cámara de seguridad, pues los supuestos agentes no avisaron ni dejaron ningún reporte. También aseguraron que están en contacto con organizaciones de asistencia legal para ayudar a los empleados en este duro momento. La empresa también dijo que cumplen con las leyes de inmigración locales y federales. A todo esto se suma la preocupación de la comunidad por estas tácticas no convencionales, ya que según los dueños del negocio, los agentes que más tarde fueron identificados como agentes de ICE, aparte de no contar con identificación alguna, tampoco tenían una orden de arresto. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y continuamos ahora con la demanda que interpusieron decenas de grupos religiosos contra la administración de Donald Trump con el fin de proteger los lugares de culto de las redadas de inmigración. Y desde la ciudad de Nueva York, nuestra compañera Ángela González nos tiene el reporte. 27 grupos religiosos demandaron a la administración de Donald Trump para poder proteger los lugares de culto contra los arrestos a inmigrantes. Redadas que se han anunciado en centros protegidos como iglesias, incluso en jurisdicciones regidas por las leyes santuario, tienen a los migrantes con miedo de hasta poder rezar en paz. En Dios confío, si mientras Él dice que te toca, aunque dice que no quiero, pero mientras te dice. O sea que tú vas a la iglesia y si te llegan a arrestar es la voluntad de Dios. Como te digo, es el que dueño de todo, es el que le manda todo, es el que decide cuándo y cómo. Grupos de fe cristiana y judía que representan a millones de estadounidenses presentaron una demanda en un tribunal federal del estado de Washington, alegando que estas redadas podrían disminuir la asistencia de feligreses y de programas valiosos para los centros religiosos, lo que infringe la libertad de culto. Esta demanda hace eco de otra presentada el pasado 27 de enero con argumentos similares por las congregaciones Quaker. Nosotros en mi parroquia St. Peter
por más que migración quiera entrar, no va a poder entrar porque estamos cuidando permanentemente a nuestra gente, viendo perfectamente quién está entrando, quién no está entrando, y por supuesto que si bien podemos decir entre comillas que es un espacio público, pero a la vez es un espacio en el cual nosotros tenemos que cuidar y cuidar a nuestra gente. Según el Departamento de Justicia, los agentes de inmigración han sido permitidos de operar por décadas en las iglesias y las nuevas políticas simplemente les piden que usen la discreción y el sentido común, y las operaciones allí necesitan aprobación de un supervisor. La administración de Donald Trump todavía no se ha pronunciado con respecto a esta nueva demanda que nombra al Departamento de Seguridad Nacional y a sus agencias de control de inmigración y aduanas como acusados. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Por su parte, el Papa Francisco este martes advirtió que el plan de deportaciones masivas de Trump terminará mal. En una carta a los obispos estadounidenses, el pontífice criticó las expulsiones que están perjudicando a las personas más vulnerables, privándoles de su dignidad. Desde sus inicios en el pontificado, el Papa Francisco ha pedido a los países que reciban, protejan e integren a los inmigrantes que huyen de conflictos, la pobreza y la crisis climática hasta el límite de la capacidad de los gobiernos. El aliado de Trump, Steve Bannon, se declaró culpable este martes de estafa en primer grado. En una corte de Nueva York, el ex estratega de la Casa Blanca aceptó que defraudó a miles de donantes que aportaron más de $15 millones para la construcción del muro fronterizo durante el primer mandato de Trump. Con esto, Bannon recibió 3 años de libertad condicional y renunció a su juicio que estaba programado para marzo. El decreto del presidente Trump de imponer aranceles a todas las importaciones de acero, aluminio de todo el mundo ha desatado una ola de reacciones globales que podrían provocar una guerra comercial, además de afectar en gran manera a nuestro bolsillo. Desde Miami, Anthony Belchi con la información. Los aranceles impuestos por Estados Unidos del 25% al acero y de entre el 10 y el 25% al aluminio han generado numerosas reacciones. En Canadá la han calificado de inaceptable y avisan que tomarán medidas. Lo mismo en la Unión Europea. El gobierno mexicano también considera la medida injustificada, diciendo que México importa más acero de Estados Unidos del que exporta. Muy inusual, porque se estaría imponiendo una tarifa a un país al que tú Estados Unidos, le vendes más. Donald Trump ya advirtió en campaña que grabaría las importaciones para fortalecer la fabricación nacional. Eso se suma a los aranceles del 10% que impuso a China y del 25% a Canadá y México, pero que quedaron suspendidos hasta el 1 de marzo. Se está tratando de que muchas fábricas, algunas de industria básica, otras no necesarias, vuelvan a los Estados Unidos y mantener de esa manera una balanza de pagos que sea superavitaria. Trump dice que no le preocupan los efectos negativos como la inflación. El objetivo, según él, es reajustar el comercio global y también aprovechar los ingresos de los aranceles para aliviar impuestos a los estadounidenses. Él hasta sugerido que no deberíamos tener impuestos, que no deberíamos pagar impuestos, que todo se lo deberíamos dejar pasar la factura a los países internacionales y que ellos pues deberían pagar todas estas tarifas gigantes y liberarnos de impuestos, que yo sé que suena como una locura, un disparate demasiado disruptivo. Una locura que puede provocar una mayor inflación, porque si aumentan los costos de importación, el precio final del producto también aumentaría. Ante eso, la Reserva Federal congeló la reducción de las tasas de interés hasta nuevo aviso. Ahora, una de las mayores preocupaciones es que suba de nuevo todo. Esos nuevos aranceles no ayudan en absoluto. En el impacto de las tarifas a corto plazo es que te van a subir los precios. Todo lo que tenga hierro y aluminio, acero y aluminio le van a subir los precios. Por ejemplo, los automóviles. Por eso muchos expertos ya dan por hecho que los precios van a subir de forma generalizada debido a la inflación provocada por estas medidas económicas que al final del día no se sabe muy bien a quién beneficiarán. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y el presidente Donald Trump amenazó con desatar un infierno si Hamas no libera a los rehenes israelíes antes de este sábado al mediodía. El mandatario condenó la suspensión de la liberación de rehenes por parte de Hamas e instó a Israel a cancelar el cese al fuego si se incumple con el plazo. El presidente no descartó la idea de una posible participación de las fuerzas estadounidenses y también amenazó con detener la ayuda a Jordania y Egipto si se niegan a acoger a los palestinos que propone desterrar de Gaza. En las últimas horas, Jordania aceptó recibir solo a miles de niños palestinos.
En la popular aplicación de Google Maps, el Golfo de México ya se ve como el Golfo de América. Luego de la orden ejecutiva del presidente Trump, el sistema de información de nombres geográficos actualizó el nombre. Ahora, las personas que usan la aplicación en los Estados Unidos verán el nombre como Golfo de América y las personas que usan la aplicación en México lo verán como el Golfo de México, mientras que el resto del mundo verá ambos nombres. Y es momento de hacer una pausa, pero no se mueva, tengo más al regresar. Dan el último adiós a una madre y sus 3 hijos que fallecieron en el aparatoso accidente de autobús en Guatemala. Aumentan los aviones espías sobrevolando la frontera con México. Le decimos qué es lo que opinan las autoridades mexicanas al respecto. Cada vez más familias de estatus mixto están regresando a su país. Las autoridades diplomáticas le tienen recomendaciones antes de hacerlo. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. En Guatemala iniciaron los velorios para las víctimas fallecidas el día de ayer en el trágico accidente de autobús que dejó más de 50 muertos. Entre ellos estaba una madre de familia que viajaba con sus 3 hijos menores de edad, a quienes la comunidad recuerda con cariño. Desde Guatemala, José Flores nos tiene la historia. Debemos de dar gracias a Dios en todo. En medio de muestras de mucho dolor y pesar, familiares y amigos se reunieron para velar a los niños Angel, Steve y Angie de 10, 12 y 15 años de edad, junto a su madre Mariela de 47, quienes fallecieron en el accidente del bus que dejó más de 50 muertos en Guatemala. No tengo palabras para expresar lo que siento, la verdad, lo perdí todo. Los 3 niños y su mamá regresaban de ver a su abuela en el municipio del Progreso y tenían previsto retornar a la capital el domingo, pero ya no encontraron transporte y decidieron viajar en la madrugada de lunes en el bus que finalmente se accidentó. Ni por la mente, ni se lo desea a nadie, ni al peor enemigo, nada. O sea, no hay cabeza para pensar, porque no es lo mismo que le falte a uno que le falten todos. Soy la compañera de estudio de los 3 niños, lamentó lo sucedido y proyectó toda su tristeza. Sí, porque eran como mis hermanitos chiquitos. Y él me cuidaba a mí, yo lo cuidaba a él. Maritza, quien fue maestra de los 3 niños, observa con tristeza las fotos que le quedaron de recuerdo en las actividades escolares en las que participaron los menores. Se me fue otro mi niño, se me fueron los niños, les digo yo. Nos encariñamos tanto con ellos que de verdad nos duele tanto. Las autoridades finalmente lograron entregar los cuerpos de las más de 50 víctimas que murieron en el accidente a sus parientes, quienes se los llevaron a sus pueblos de origen para poder enterrarlos. Nosotros estamos totalmente consternados, ¿verdad?, por esta noticia. Decenas de familiares y pobladores se reunieron en este salón comunal para poder despedir a los 3 niños y a su madre que lamentablemente fallecieron en este fatal accidente. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y mire, por otro lado, autoridades mexicanas están en alerta tras notar varias aeronaves de los Estados Unidos sobrevolando al límite de la frontera, algo que piensan podría ser el inicio de su nueva estrategia para eliminar a los cárteles mexicanos. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene más. En México continúa la intriga de por qué aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan en aguas internacionales al límite de la frontera. Podrían ya estar espiando a los cárteles, así lo mencionó Mike Vigil, ex agente de la DEA. Pueden captar inteligencia de señales, y cuando digo señales estoy hablando de celulares, de radiocomunicaciones. Entonces no tienen que volar y violar el espacio aéreo mexicano. Además, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, reconoció la presencia de las aeronaves. Aseguró no saber qué hicieron, mientras que las capacidades del avión podrían estar tomando información de las operaciones del cártel de Sinaloa y de una de sus facciones llamada Los Chapitos, que trafican fentanilo a Estados Unidos. No sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional. Es que están utilizando 3 tipos de aviones
que nosotros llamamos aviones de espía. Este mapa muestra las trayectorias que los aviones han realizado hasta el momento. Es justo entre Baja California Sur y Sinaloa, en el Mar de Cortés, la parte más cercana a México para hacer actividades de vigía. Creo que lo estamos viendo como si fuera una intromisión, pero pues la realidad es que yo creo que es más una ayuda, en mi opinión, es una opinión, como bien sabes, totalmente personal, en el ámbito de los estudios que hemos realizado. Yo creo que siempre ha habido sobrevuelos. La inteligencia norteamericana está sobre una organización de la cual tiene detenidos, aparte de sus cabecillas, como Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. En 10 días ha habido aproximadamente 18 vuelos. Según México, Estados Unidos no ha pedido permiso para internar sus aeronaves en territorio nacional. Además, tampoco han apagado sus localizadores, por lo que se les puede dar seguimiento en todo momento. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, a propósito, esta tarde el Senado mexicano aprobó por unanimidad que tropas militares estadounidenses ingresen a territorio mexicano para que entrenen a las fuerzas especiales de la Marina. Serán 10 soldados de los Marines quienes estarán a cargo de esta capacitación del 17 de febrero al 28 de marzo. Y ahora regresamos aquí a los Estados Unidos. Autoridades de salud alertan que esta temporada de gripe puede ser la más intensa en los últimos 15 años. Según el porcentaje de visitas al médico por síntomas de la gripe, este invierno la cifra fue superior al pico de cualquier temporada desde el 2009, cuando la gripe porcina azotó el país. Por supuesto, otras infecciones virales como el COVID-19 pueden confundirse con la gripe, pero según los hospitales, estas están en declive. Un trío de peligrosas tormentas invernales afectarán al país desde este martes. Escuche bien, autoridades instan a los residentes a mantenerse fuera de las carreteras, pues se esperan fuertes lluvias y una gruesa capa de nieve desde los montes Apalaches hasta la ciudad de Washington, D.C. La segunda tormenta comenzará la noche de este martes en las llanuras, dirigiéndose hasta el noreste. Y en California, más de 35 millones de personas están en posible riesgo de inundación debido a un poderoso río atmosférico que llegará el jueves, afectando desde Sacramento hasta Los Ángeles. Y es momento de ir a una pausa, pero no se mueva, tenemos más. Familiares de estatus mixto se apresuran a sacar la doble nacionalidad para sus hijos. Le decimos por qué toman medidas apresuradas. Y volvemos al aire con esto porque el incremento de arrestos a migrantes ha sembrado el miedo entre las familias indocumentadas y de estatus mixto que por temor a ser separados están tomando la dura decisión de regresar voluntariamente a sus países. En Houston, Texas, Connie Flores habló con una familia hondureña que busca tomar este camino. El miedo a la deportación y la posible separación familiar ha llevado a muchas familias hondureñas en Houston a tomar la decisión de regresar voluntariamente a su país. La cónsul general de Honduras en Houston, Hilda Silveltrucci, confirma que al menos 3 familias han tomado esa decisión esta semana y antes de partir han solicitado la doble nacionalidad para sus hijos menores. Algunos de ellos una de las familias tenía 3 años, la otra tiene más de 2 porque todavía tiene un niño pequeño. Ellos dicen que la situación se ha agudizado mucho, que ya no soportan el hecho de andar prácticamente huyendo de la autoridad y que esto les da mucha inseguridad en el tema económico, les da mucha inseguridad en el tema de sus niños. Las oficinas del consulado hondureño en Houston están colapsadas. Por favor, yo les pido paciencia, silencio, un poquito de orden. Con familias que por temor a la deportación están buscando obtener documentos como cédulas, pasaportes y sobre todo la doble nacionalidad para los hijos. Porque tienen miedo si ICE las detiene o las lleva a un centro y el niño cómo va a regresar si no tiene nacionalidad hondureña. Padres de familia aseguran que obtener la doble nacionalidad para sus hijos en Houston es mucho más rápido y sencillo que hacerlo en Honduras. Lo más importante para ellos, dicen, es tener todos los documentos en regla. Por la situación que está pasando en este país. Para habilitar una casa, un apartamento, son cosas muy básicas que necesitamos. Abogados
expertos recomiendan a las familias que si tienen casos pendientes en tribunales, se informen adecuadamente y resuelvan cualquier problema legal antes de tomar la decisión de regresar. El problema es que si no vas a la corte te van a ordenar deportado como quiera, en tu ausencia. Y entonces te pueden ir a buscar, vale, que te fuiste antes, pero vas a tener una mancha en tu récord de que tienes una deportación. Si algún día quieres regresar a los Estados Unidos pidiendo una visa de turista, una visa de que un hijo cumplió los 21 y te va a pedir ahora, pues lamentablemente tienes también encima un castigo de 10 años por la deportación. Cabe señalar que la cónsul también confirmó que no solo se ha contratado a más personal para atender a los connacionales hondureños en Houston, sino que también se ha extendido el horario y sobre todo la flexibilidad para las familias que tienen casos urgentes. Reportó desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Connie Flores. Y mire, el FBI reveló haber descubierto miles de nuevos archivos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, tras la orden ejecutiva del presidente Trump que pide que se revelen todos los archivos respecto al asesinato. El Buró Federal afirma que a partir de la nueva búsqueda salieron cerca de 2.400 registros nuevos sobre el magnicidio del expresidente. El FBI dice que está trabajando en entregar los documentos para que se incluyan en el proceso de descalificación. Y con esto me despido. Soy Abel Álvarez. Que tenga una buena tarde.